Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y esto es Lámpara para mis pasos. Hoy, lunes 4 de Cuaresma, el Evangelio nos enseña sobre la fe del funcionario. A partir de ello quisiera compartirles 3 enseñanzas. 1. Jesús en Galilea. El Evangelio nos narra que en aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había hecho esta afirmación: un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. En Galilea, queridos hermanos, Jesús había crecido, y por ello a sus paisanos Jesús les era familiar. Sin embargo, Jesús había sentenciado que un profeta no es estimado en su propia patria. De esta manera, la familiaridad cotidiana con Jesús puede tornarse peligrosa y hacernos justamente poco familiares para Jesús. Cuando sabemos mucho sobre Él, pero no tratamos con Él, no lo estamos estimando. En cambio, sus paisanos lo reciben porque habían visto en Jerusalén durante la Pascua de los judíos la purificación del templo, el anuncio de su resurrección y otros signos que había realizado. ¿Creemos en Jesús independientemente de los signos y señales que Él realiza? ¿Tratamos con verdadera familiaridad y estima al Señor en nuestras vidas? 2. La palabra de Jesús. El Evangelio nos indica que fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verle y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo: como no vean signos y prodigios, no creen. El funcionario insiste: Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta: anda, tu hijo está curado. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Jesús, queridos hermanos, sigue su itinerario y va a Caná. Allí, un funcionario real se acerca a Jesús para pedirle por su hijo enfermo. Jesús le pone a prueba y le increpa el afán de buscar signos y prodigios para creer. No obstante, el funcionario insiste en su propósito, porque sabe quién es Jesús. Jesús nuevamente pone a prueba la fe de este hombre y lo despide. El hombre cree en la palabra de Jesús y se pone en camino. Así también nosotros hemos de creer en su palabra para ponernos en camino. ¿Creemos en la palabra de Jesús que nos sana? ¿Nos ponemos en camino con la fe recibida del Señor, dando testimonio de Él? 3. La fe familiar. Finalmente, el Evangelio nos señala que el funcionario iba ya bajando, cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo estaba curado. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría, y le contestaron: hoy a la 1 lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora cuando Jesús le había dicho: tu hijo está curado, y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. El funcionario, queridos hermanos, ya había creído en la palabra de Jesús. Su experiencia de fe irá robusteciéndose en el camino, y por ello, cuando sus criados le informan de la sanación de su hijo, su fe en la palabra de Jesús toca la profundidad de su ser, compartiendo su experiencia con toda su familia. Así, el signo fortalece su fe, pero no la fundamenta, ya que se fundamenta en la palabra de Jesús. ¿Nos dejamos tocar profundamente por la palabra de Jesús? ¿Compartimos nuestra experiencia de fe con toda nuestra familia? Pidamos al buen Dios, por intercesión de nuestra Madre la Virgen María y de San José, nos conceda estas 3 gracias. 1. Que creyendo en Jesús, independientemente de los signos y señales que Él realiza,
tratemos con verdadera familiaridad de estima al Señor en nuestras vidas. 2. Que creyendo en la palabra de Jesús que nos sana, nos pongamos en camino, con la fe recibida del Señor, dando testimonio de Él. Y 3. Que dejándonos tocar profundamente por la palabra de Jesús, compartamos nuestra experiencia de fe con toda nuestra familia. Muchas gracias por su sintonía, queridos hermanos. Hasta aquí conmigo en esta meditación de la palabra. Soy el Padre Ángel Gabriel y esto fue Lámpara para mis pasos. Que Dios nos bendiga a todos.